Vamos a hablar concretamente de los sistemas filosóficos del hinduismo clásico. Estos sistemas filosóficos, 6 principalmente, reciben el nombre de darshana, y es importante especificar este término, puesto que la palabra darshana significa realmente visión, con lo que nos estamos refiriendo a puntos de vista. Entonces, una característica típica de estos filósofos y sus escuelas sería, en primer lugar, la modestia. Ellos no están hablando de un sistema filosófico que abarque todo, sino únicamente de un punto de vista. Cuando se habla de un punto de vista filosófico, se está aceptando que hay otros puntos de vista que pueden ser igualmente válidos. Es una característica de los indios la no negación de la capacidad de los demás. En ese sentido, se habla de una apreciación de otros sistemas y, por ende, de una interrelación y de una tolerancia. Estos sistemas históricamente son muy difíciles de datar, no hay una cronología, los libros que tenemos no están muchas veces datados y su autoría es incierta. Y esto se debe al hecho de que en la filosofía india no importa, por decirlo así, quién dijo algo, sino que importa qué es lo que dijo. Entonces, los que escriben tratados, los que escriben comentarios o preconizan teorías, no se preocupan en exceso de datarlas o de firmarlas. Muchos de estos sistemas son coetáneos en el tiempo, sabemos que se basan en teorías anteriores, luego siempre van recogiendo una tradición y tuvieron unas relaciones bastante buenas, por decirlo así. No hubo enfrentamientos dialécticos, no hubo enemistades y no hubo críticas entre ellos. Se habla de 6 sistemas ortodoxos, aparte de algún otro heterodoxo, pero ¿cuál es el criterio que lleva a esta ortodoxia? En principio, se considera que es ortodoxo todo aquel sistema filosófico que está de acuerdo con la autoridad védica. Los Vedas, estos libros antiguos de la sabiduría que los pueblos arios llevan a la India y que están escritos en clave simbólica, se supone que incluyen una filosofía muy específica que ha de ser interpretada en unos libros más claros de explicación filosófica, que son las Upanishads. Entonces, los sistemas filosóficos que en principio están de acuerdo con los Vedas serían considerados ortodoxos, mientras que los que disintieran de los principios fundamentales pues serían heterodoxos, aunque esta división, ya digo, es un tanto arbitraria y un poco subjetiva. Vamos a hablar en primer lugar de esos 6 sistemas filosóficos y luego trataremos de los heterodoxos. Los sistemas filosóficos tradicionales se dividen en 3 parejas. Los 2 primeros sistemas son el denominado Mimamsa y el Vedanta. Vamos a hablar del sistema Mimamsa en primer lugar. El Mimamsa, que podría traducirse por investigación, es el más antiguo de todos. Es un sistema donde no se da excesiva importancia al concepto de la divinidad o no divinidad del universo. Algunos comentaristas creen que es un sistema ateo y es la exégesis védica, los comentarios a los Vedas. Y tiene pues 2 escuelas principales, el denominado Purva Mimamsa o primer Mimamsa, primera investigación, es el más antiguo, y el Karma Mimamsa, que sería un ritualismo. Vamos a ver en qué consiste. En la antigua cultura de la India se creía que las acciones ejecutadas de una manera controlada mediante un proceso de concentración y con un ritual específico podían tener un efecto externo sobre el universo. Dicho de otra manera, lo que ocurre en el microcosmos sucede también en el macrocosmos. Sería este sistema una aplicación muy elaborada y muy de lo que en el mundo prehistórico se denominó la magia simpática. El ritual es una parte muy importante de la cultura india, creando un universo simbólico en un espacio determinado, con unos símbolos que representan los puntos cardinales, los elementos de la naturaleza. Todo rito ejecutado en ese ámbito, toda oración ejecutada en ese ámbito tiene un efecto exterior. Entonces sería una manera de conseguir dominar la naturaleza mediante una serie de prácticas muy concretas.
Esta es la forma más primitiva de filosofía que encontramos en la India, sin embargo, tiene una gran perduración. Y en el hinduismo moderno existe gran cantidad de contenido del Mimamsa, en el sentido de que los indios siguen creyendo todavía en el efecto de todas esas prácticas. Un ejemplo claro sería el de los mantra o las fórmulas invocatorias mágicas, las oraciones que vienen en los Veda, que no son oraciones a unos dioses para que los dioses conmovidos ayuden al hombre a prosperar, sino que se basan en el principio del sonido, en la idea de que la combinación de unos sonidos específicos bien pronunciados, con una clara entonación y con una prosodia perfecta, pueden mover la materia, pueden transmitir emociones, pueden transformar las formas exteriores. Evidentemente, desde un punto de vista filosófico, las especulaciones del Mimamsa pues son un tanto insatisfactorias, puesto que no dan una explicación muy clara de los fenómenos naturales ni de la posición del hombre en el universo. Sin embargo, entre los niveles más bajos de entendimiento del hinduismo, el Mimamsa y todos sus ritos y todas sus ceremonias y sus efectos pues tienen una gran importancia y una gran popularidad. El segundo sistema de este primer par es el más interesante de todos, el más completo y el que por defecto es el que se considera hinduismo, es el Vedanta. Dicho en otras palabras, cuando muchas veces se habla de hinduismo, sin especificar a qué sistema se está uno refiriendo, lo que se está por defecto es haciéndose referencia al Vedanta. El Vedanta no solo es el más completo, es el más moderno, el más actual y el que más generalizadamente se defiende y el que más generalizadamente se explica al hablar del hinduismo. La palabra Vedanta, Ved, los Vedas, y Ant, final, el final de los Vedas. El final de los Vedas en el sentido de que es la filosofía que pretende sintetizar todo lo que estos libros sagrados simbólicos contienen. El Vedanta está explicado en una serie de libros que son los más interesantes de la filosofía india, son las denominadas Upanishad, que son muchas, pero hay 108 importantes, que son libros escritos entre el siglo X y el siglo II antes de Cristo, con una prosa o con un verso también muy moderno, con una gran perfección estilística, y en donde se explican los principios filosóficos mediante toda una serie muy variada de procedimientos retóricos. Dicho esto, se intenta que se llegue con estas ideas a todo tipo de personas. Se explican los principios del Vedanta en diálogos entre un estudiante que le pregunta a su maestro sobre la naturaleza de la vida, o se hace mediante parábolas, se hace mediante versos simbólicos, se hace mediante explicaciones teóricas. Todos los procedimientos retóricos se emplean para que el mensaje llegue a personas de distinta mentalidad. ¿Cuáles son entonces los postulados fundamentales de este sistema del Vedanta, que sería, a nuestro juicio, el más interesante? Pues son 4 o 5 nada más, pero que son realmente los que determinan la esencia del hinduismo. Si nos preguntáramos qué es o en qué consiste ser hindú, la respuesta sociológica sería haber nacido en una familia hindú. Pero si hablamos en un terreno filosófico, ser hindú sería compartir estas ideas sobre el mundo. El subsistema más importante del Vedanta, puesto que hay varios, es el denominado Advaita Vedanta. Dvaita significa dualidad, Dvaita significa no dualidad. El Advaita Vedanta sería el sistema de la no dualidad, la teoría filosófica del no dos, la teoría del monismo. Este es el punto fundamental. El primer postulado más importante de este sistema es que todo es uno y lo mismo. Estamos hablando de un monismo absoluto. No hay dos cosas en el universo. Todo lo que hay, todos los que estamos, todos los que somos, pertenecemos, somos parte de una misma sustancia que podemos considerar que es de naturaleza divina o podemos considerar que no es de naturaleza divina, pero que es exactamente una. El argumento lógico que lleva a los hindúes a esta explicación es el siguiente.
todo lo que hay ha estado ahí siempre. Ellos creen en el precepto griego de ex nihilo nihilum. De la nada no puede salir algo, es imposible. Estos lo reflejan en diversos libros y se dice, todo lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede llegar a ser. No conciben el concepto de nada y no conciben el concepto de que de la nada pueda surgir algo. Luego, si algo hay, ese algo ha estado ahí siempre. Luego es eterno en el tiempo. Ha estado ahí siempre, estará siempre. Desde el punto de vista que se acepta que ha estado siempre y que es eterno en el tiempo, se considera igualmente que es infinito en el espacio. Si no tiene fin en el tiempo, no tendrá fin en el espacio. No acaba espacialmente. Con lo cual, lógicamente, de esto se sigue que es solo una cosa. Para que hubiera dos cosas, la primera cosa tendría que acabar para que a partir de ahí diera comienzo la segunda. Como esto no es así, solamente hay una materia que es eterna, infinita y una. En esto se puede parangonar este razonamiento con el que hace Meliso de Samos entre los presocráticos en la filosofía griega, que viene a decir prácticamente lo mismo. Este ser, que lo es todo, recibe en el Vedanta el nombre de Brahman y abarca todo lo que nosotros concebimos, toda la creación. La gente de naturaleza más religiosa pues puede llamarlo Dios, y la gente de naturaleza más científica o más materialista puede llamarlo energía, como se ha hecho en el mundo científico occidental. Pero estaríamos hablando de algo que no se destruye, que no se crea, sino que evidentemente se transforma y que es la única cosa que hay. En este sentido hay un parangón claro y una identidad de conceptos con la ciencia moderna. Este Brahman, esta alma universal que lo es todo, aparece en el universo en distintos grados de concentración, seres más sutiles, seres menos sutiles, pero todos ellos partícipes de esa misma esencia. Esa esencia aparece dividida o aparentemente dividida en lo que podríamos denominar almas individuales, el Atman, que es parte de un todo, pero no lo sabe, no es plenamente consciente de ello. De la misma manera que una célula del cuerpo puede creer que es un ente individual sin percibir, por su falta de capacidad, que pertenece a un todo más grande. El, entre comillas, camino espiritual que podría seguir una persona que creyese en este sistema filosófico sería darse cuenta de que no es una célula, sino que es parte de un cuerpo, de que no somos almas individuales, sino que somos parte de una esencia completamente universal, del todo universal, fuera de lo cual nada hay. Esta idea tiene consigo varios corolarios interesantes desde el punto de vista del hinduismo. En primer lugar, hace del hinduismo y del Vedanta un sistema muy optimista. Somos parte del cuerpo divino, somos parte de Dios, de todo efectivamente lo que hay. Y todo lo que hay, por ser parte del cuerpo divino, adquiere una sacralización. De ahí se deduce que la vida es sagrada, lo cual en términos religiosos lleva a un pacifismo, lo cual se deduce que todas las formas de vida son sagradas, por supuesto los animales, lo cual lleva a una actitud distinta hacia la fauna. No solo ello, la vida vegetal también es sagrada, lo cual lleva a un protoecologismo que está presente en los textos de este sistema filosófico y lleva pues a una actitud distinta ante la vida, y lleva a los que creen en este sistema filosófico, que son la mayoría de los hindúes, pues a una actitud de respeto ante el universo. ¿Qué leyes rigen, según el Advaita Vedanta, este todo en el que nos desenvolvemos? Puesto que el camino espiritual consiste en averiguar y darnos cuenta de que somos parte de ese todo, esto solamente se va a conseguir mediante el conocimiento. Luego, el objetivo de las almas individuales es buscar otra vez el camino de vuelta al todo. Eso se consigue mediante la sabiduría. Entonces, esto cambia la ética y no se considera que el hombre esté en el mundo para ser bueno,
por supuesto no para obedecer a los dioses, en caso de que los dioses existieran, sino que está en el mundo para ser listo, para ser inteligente, para adquirir conocimiento e ir poco a poco acercándose más a la percepción de esa idea de que somos parte de una realidad divina. Lo que en el terreno místico se ha denominado la liberación, la iluminación, la realización, no sería nada más que esa percepción de que no somos un ente individual, sino que somos parte de ese todo que es lo único que hay. La ley que regula el camino intelectual / espiritual del Vedanta sería la ley del karma. El karma sería el segundo postulado, un postulado interesante. Simplemente es la ley de Newton, que hace referencia a la causa y el efecto. Karma, que significa acción, es la ley de causa y efecto, que preconiza que toda acción tiene necesariamente una reacción equivalente. Entonces, el camino de mejora, el camino de avance intelectual que nos permite avanzar en el terreno filosófico, según el Advaita Vedanta, es la sabiduría, las condiciones externas que permiten la sabiduría, y eso se consigue con un buen karma, con unos buenos resultados de nuestras acciones. Las acciones buenas llevan a unas reacciones buenas, las acciones malas llevan a unas reacciones malas. Luego, el karma consiste en una especie de justicia poética que equipara y equilibra nuestras acciones con nuestras reacciones. Dicho de otra manera, las cosas buenas que nos pasan, nuestras buenas condiciones, son fruto de nuestras buenas acciones pasadas, y las cosas malas que nos suceden son fruto de nuestras malas acciones pasadas, por un procedimiento automático, por un procedimiento cósmico del universo, que él solo se equilibra. No hay aquí un Dios que premie, no hay aquí un Dios que castigue. Y como el principio es el del conocimiento, no hay tampoco unos mandamientos claros que deban respetarse. Dicho de otra manera, cuál es la acción correcta y cuál es la acción incorrecta no está definido en un código, en unos mandamientos, sino que cada persona tiene que averiguarlo por el sistema de la prueba y el error, averiguar lo que es bueno en cada momento, ejecutarlo, y si es una acción buena dará sus frutos, y si es una acción mala, pues darse cuenta de que ese no era el camino y aprender de los errores. Ese es el camino de evolución. De la teoría del karma se deduce un postulado, un corolario complementario, que es la teoría de la reencarnación. Evidentemente, las cosas que nos suceden no pueden ser fruto únicamente de las cosas que hemos hecho en esta vida, tienen que venir de un plano anterior. Entonces, el cuerpo, evidentemente, es algo que se deteriora y muere al cabo de un tiempo, pero el alma, hemos dicho que no se crea ni se destruye, es eterna y está ahí. Las vidas anteriores, por decirlo así, o las formas, los planos anteriores en que esa alma ha funcionado, han creado un buen karma o un mal karma, que es lo que determina nuestra situación presente en todos los ámbitos, en nuestras capacidades intelectuales, en nuestra salud, en nuestras posibilidades vitales, en nuestra situación económica, en nuestros éxitos o nuestros fracasos. Estamos en deuda con el pasado, tenemos que sufrir o gozar de lo que hayamos hecho en el pasado, pero tenemos siempre, en cada momento, la posibilidad de arreglar y mejorar el futuro mediante nuestras acciones presentes. Luego, no hay aquí un fatalismo y no hay aquí un determinismo, puesto que las acciones buenas pueden equilibrar y compensar y neutralizar, por decir así, los resultados de las malas acciones. En cada momento podemos acceder a la mejora de nuestras condiciones mediante una conducta correcta. Ese sería el siguiente postulado. No se insiste mucho en el Advaita Vedanta, en la teoría de la reencarnación, puesto que se considera que es algo obvio y que es la explicación lógica de nuestras situaciones, mejor o peor, cuando accedemos a este cuerpo nuestro, cuando empieza nuestra vida. El siguiente postulado sería el del Dharma. Dharma significa el deber, la conducta correcta, y ya he dicho que no existen unos parámetros fijos que tengamos que respetar y que vengan dados por una autoridad, por revelación
o por una jerarquía, puesto que en el hinduismo no existe ni una iglesia ni unas autoridades que creen el dogma. Entonces, cada persona debe hallar su propio camino, debe averiguar cuál es su deber, debe comportarse con arreglo a lo que considera correcto y si se equivoca, pues debe pagar su precio y aprender para hacerlo mejor en el próximo problema que se encuentre. Un postulado interesante que define al Advaita Vedanta es la teoría de Maya. Maya, que es la ilusión engañosa, nos dice que lo que vemos no es realmente así, que el mundo fenoménico en el que nos desenvolvemos no es así, puesto que nosotros tenemos una conciencia de la diversidad, creemos que las cosas son separadas, pero en realidad somos una misma esencia. De la misma manera que los físicos nos dicen que el cuerpo humano está formado por unos átomos de carbono que también están presentes en la naturaleza, en otros organismos, pues eso nosotros lo sabemos, pero no nos lo acabamos de creer, no pensamos que somos realmente lo mismo que una mesa o lo mismo que un vegetal en nuestra estructura molecular. De la misma manera, el Vedanta te dice que nuestra aparente separación es solamente aparente, que las cosas que vemos en el mundo no son realmente ciertas, no son así, es como una película que estuviéramos viendo y que nos sirve para funcionar cotidianamente en un mundo de dualismo, en donde tenemos aquí y allá, bien, mal, arriba y abajo, yo, tú, pero que en último extremo somos todo parte de lo mismo. Dicho de otra manera, no hay que dar excesiva importancia a nuestro entorno externo porque ello no es nada más que una mentira que nosotros tenemos que traspasar y que tenemos que superar para llegar a la esencia de las cosas. Esto es principalmente lo que dice el Advaita Vedanta. Hay otras formas de Vedanta, por ejemplo, existe el Shisadvaita, en donde se dice que efectivamente el Advaita Vedanta es así, pero que el mundo es real, no es un producto fenoménico. Ellos no comparten la teoría de Maya, pero para el desarrollo espiritual de la persona esto no hace realmente diferencia. El grado de realidad del mundo no importa, lo que importa es el avance espiritual y el trascender el mundo, sea real o no, para llegar a esa última verdad que es la esencia de las cosas. Otro sistema filosófico, otros dos sistemas filosóficos, el segundo par de ellos, el Vaisheshika y el Nyaya. Estos dos sistemas lo que hacen es que complementan un poco al Vedanta. Se reparten el trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada uno de ellos trabaja en un área distinta y no entra en el área de los demás, no interfiere con otros postulados. Por ejemplo, el Vaisheshika, que podríamos traducir como distincionismo, es una postura protocientífica ante la metafísica. Es un atomismo muy antiguo, que dice que el universo está compuesto de 9 sustancias. La enumeración de estas sustancias es curiosa por su innovación, ya que estamos hablando de una teoría atómica anterior a la de Demócrito. Estarían los 5 elementos tradicionales, ¿verdad? Agua, fuego, viento, tierra, éter, y luego tendríamos la mente y el espíritu, como otros dos elementos separados, y por último tendríamos el espacio y el tiempo definidos como elementos constitutivos de lo real, no como cualidades accesorias de lo real, sino como elementos intrínsecos. Es algo bastante interesante. Se habla de este principio del Brahman, exactamente igual, que podría equivaler a un dios que lo es todo. En este sentido tiene la misma idea que el Vedanta, que ordena los átomos en cada ciclo de la creación, puesto que lo que se dice en el Vaisheshika es que la creación, el universo, la manifestación del ser es cíclica, tiene lugar una vez y otra vez. De esto se habla de una manera poética y se habla del día y la noche de Dios, o se habla de la respiración de Dios, cuando respira, cuando inspira, y podría equipararse a la idea de un Big Bang que hace que el universo se expanda y luego un Big Crunch que hace que el universo se contraiga y ese proceso se repita una y otra vez en ciclos distintos. Otro sistema complementario sería el denominado Nyaya.
Nyaya, que significa lógica, es un sistema de teoría de conocimiento, es una epistemología empírica, no investiga a Dios, a la esencia de lo divino, no le preocupa, sino que se ocupa principalmente de los procesos mentales, de las herramientas de la mente que nos ayudan a no crear un karma negativo. La herramienta que tiene el hombre para evolucionar espiritualmente o intelectualmente es la mente, conviene ejercitarla, conviene tenerla bien preparada, conviene conocer cuáles son las herramientas del análisis lógico, cuáles son las fases del raciocinio, cuáles son los distintos tipos de silogismos que podemos emplear, cuáles son los diferentes tipos de analogías, cuáles son las herramientas con las que podemos conocer lo real, con el objetivo de comportarnos de una manera correcta ante el entorno y no crear mal karma, o dicho de otra manera, crear un buen karma que mejore nuestras capacidades intelectuales y nos ayude a evolucionar en este camino que el Vedanta ha marcado. Los últimos dos sistemas tradicionales serían el Samkhya y el Yoga. El Samkhya, que podría traducirse por enumeración, es un sistema realista, es un sistema de categorías, de análisis de lo que es, de lo que hay. Es un sistema dualista en el sentido de que habla de dos principios fundamentales, Purusha y Prakriti. La naturaleza estaría, según ellos, constituida por un principio pasivo, por un principio no manifestado, masculino, frío, intelectual, que sería el Purusha, el principio masculino, y por un principio femenino, la Prakriti, que significa la naturaleza, que sería la energía, el principio activo, el principio ardiente, el principio donde está la vida y el principio manifestado. En estos ciclos de la creación de los que hemos hablado, durante un tiempo el universo estaría no manifestado, se manifestaría en una forma femenina, en la energía, con lo cual el universo tendría un carácter femenino. Después de un tiempo se volvería a reabsorber en esa mente pensante y luego volvería otra vez a expandirse en un ciclo infinito. Eso es lo que dice el Samkhya. Y enumera pues todas las categorías de lo que hay en ese universo cuando está manifestado. Entonces se habla de una serie de categorías, de las sustancias sutiles, de los agentes de la acción, de los agentes de la percepción, de los elementos puros, y tiene pues este sistema, ya digo, una importancia bastante grande en lo que se refiere a la enumeración de las categorías del ser. Sin embargo, este sistema no contempla la divinidad de esa esencia suprema, sino que es un sistema, pues por decirlo así, ateo, que no tiene excesiva raigambre entre el hinduismo más popular, sino que es más de carácter intelectual para escogidos. La versión popular, por decirlo de alguna manera, del Samkhya sería el sistema denominado yoga. El yoga es peculiar, puesto que el yoga, tal y como nosotros lo conocemos, no es nada más que una serie de prácticas muy antiguas, transversales a todos los sistemas filosóficos, que sirven en primer lugar para el control físico de nuestro cuerpo como herramienta, después para el control mental y para el avance espiritual, mediante unas técnicas de concentración, de reflexión, de interiorización, de análisis de lo que hay dentro y lo que hay fuera, con objeto de evolucionar espiritualmente. Estas prácticas, muy antiguas en la India, muy perfectas y, a decir de todos, muy útiles, carecían de una base teórica y entonces tomaron de alguna manera la estructura dual del Samkhya para organizarse como un sistema filosófico, pero añadieron el elemento de lo divino. De alguna manera se establece una identidad del ser con lo divino, admitiendo en el seno del yoga pues lo que serían los elementos devocionales, lo que serían los elementos de una religión un tanto más convencional. Mediante el yoga podemos acercarnos a la divinidad, podemos tener atisbos, vislumbres de la divinidad y podemos acercarnos, ya digo, a ella.
Las formas del yoga pues son muy variadas, y aunque en Occidente principalmente se han popularizado las formas físicas, diríamos las formas iniciales, es interesante conocer otras variedades. Tenemos, por supuesto, el Hatha Yoga, que es el yoga físico, que tiende a un control del cuerpo, a dominar los sentidos, dominar las capacidades, pero no es este el más importante. Otros sistemas de yoga dentro de este sistema filosófico, otras formas de yoga, pues son, por ejemplo, el denominado Bhakti Yoga, que sería el yoga de la devoción, que preconiza que mediante la concentración en una imagen supuestamente divina el hombre puede evolucionar y con su devoción puede aumentar sus capacidades. Cuando hablamos de divinidad, antes de continuar, ha de especificarse que no se está hablando de dioses, se está hablando de que ese principio que lo es todo, ese Brahman, ese ser, ese absoluto que hemos visto, puede, para las mentalidades religiosas un tanto más modestas, representarse simbólicamente en un dios, en una figura divina, con todos sus atributos, con sus leyendas y con sus mitos. Estos, entre comillas, dioses de la India, no son tales dioses por separado, sino que son solamente representaciones del Brahman, representaciones del Ser Supremo. Pero como muchas veces es difícil concentrarse en una idea abstracta, los hindúes buscan una representación antropomórfica o zoomórfica de ese ser que lo es todo, para poder plasmar en él su devoción y para poder concentrarse en él. Otro sistema de yoga sería el denominado Karma Yoga, el yoga de la acción. Todo lo que hagas por mejorar las condiciones de tu entorno, pues es una forma de devoción. Si no tienes devoción por los dioses, si no tienes una gran capacidad intelectual para dedicarte al estudio de la filosofía o a escuchar a los maestros o a reflexionar, puedes evolucionar espiritualmente mediante las acciones correctas, y esta es una de las formas más populares y más comunes de religiosidad, siempre para personas que no tienen fuerzas para emprender tareas más complicadas. Otra forma de yoga sería el Dhyana Yoga, el yoga de la concentración, en donde no importa el mundo externo, sino que se considera que mediante la concentración en un punto concreto o en un detalle concreto del universo se puede averiguar todo sobre él, ¿no? Como si las cosas tuvieran el ADN de todo el universo y conociendo algo se pudiera conocer el todo. Evidentemente es una herramienta de control mental, de concentración de la mente, de introspección. O tenemos, por ejemplo, también el denominado Mantra Yoga, a concentración y conocimiento mediante repetición de sonidos, de fórmulas invocatorias, lo que lleva a una praxis interesante, porque evidentemente requiere una disciplina, requiere unos hábitos, y todo esto prepara el camino para que se pueda seguir avanzando. El que más prestigio tiene es el denominado Jnana Yoga. Jnana significa conocimiento, es el superior. El Jnana Yoga significa el yoga del conocimiento. Dicho de otra manera, el entender a ese ser absoluto, a ese ser que lo es todo, al Brahman, mediante el uso del intelecto. Véase reflexión sobre temas filosóficos, lectura de libros filosóficos, escuchar a maestros, debatir, todo lo que es el discernimiento intelectual sería considerado lo más avanzado. De hecho, hay incluso filósofos que dicen que sin el Jnana Yoga, sin un conocimiento intelectual, toda la devoción, todas las prácticas físicas no sirven para nada, sino que tienen que estar complementadas con ello. El yoga pues implica una serie de normas. Aquí sí encontramos unas normas morales que no son de obligado cumplimiento, no son preceptos, son simplemente consejos, unas restricciones muy lógicas. Hallamos un innumerable número de posturas, asanas, que te ayudan a
no solamente a mejorar tus condiciones físicas, sino también las mentales. Hallamos técnicas de control de la respiración, fórmulas de ruptura sensorial, de concentración, de meditación, que llevan, por último, a la iluminación, que sería, como hemos dicho, esa percepción de que realmente no somos seres separados, sino que somos todo uno y lo mismo. Esta sería sucintamente una relación de los principales puntos de estos sistemas filosóficos, de los que querría decir alguna cosa más. Estos sistemas filosóficos no han tenido conflicto históricamente, continúan en una cierta medida hasta en nuestros días, aunque el Vedanta sigue siendo el más popular, y tienen una gran tradición y una gran continuidad. Dicho de otra manera, no empiezan desde cero ninguno de ellos, sino que siempre elaboran y amplían lo anterior. Hay un gran respeto por los maestros antiguos. La manera lógica y común de explicar filosofía en la India es la siguiente: de un antiguo libro que probablemente sería un libro de aforismos, es lo más común, con el que se enseñaba a la gente, se hace un comentario a este libro de aforismos y el siguiente filósofo hace un comentario al comentario, donde va rectificando, va aumentando y ampliando, y de ahí surge un comentario al comentario del comentario. Dicho de otra manera, se va mejorando, se va perfeccionando, pero en ningún momento se rompe con el pasado. No hay ningún filósofo que corte y diga: hasta aquí se equivocaron, yo voy a empezar una nueva tradición o voy a explicar un nuevo sistema empezando desde cero que va a ser el correcto. Esta es una cosa interesante que ha de mencionarse. Y hablemos ahora un poco de los sistemas heterodoxos, los que se salen de la normalidad. Evidentemente, podemos empezar por el budismo, que fuera de la India se convierte en una religión. En la India es un sistema filosófico que parte de las bases hindúes, pero que de alguna manera rompe con un montón de preceptos, que se convierte en un sistema heterodoxo claro, ¿no? No en una herejía, puesto que al no haber una autoridad eclesial ni dogmática en el hinduismo, no se puede decir que algo sea herético, simplemente es algo distinto y algo heterodoxo. El budismo sería uno de ellos, no es este momento de explicarlo en detalle, solamente mencionarlo. El jainismo también sería una forma heterodoxa, puesto que aunque tiene unos principios distintos, comparte con el hinduismo un montón de postulados: la idea del karma, la idea de la reencarnación, la idea de los ciclos del universo. O más tarde, en el siglo XV, el sikhismo, que es una nueva filosofía, religión, que intenta un sincretismo entre el hinduismo y las nuevas religiones que están llegando a la India, concretamente al Islam. Intenta hallar un terreno común en donde se puedan entender gentes de postulados muy distintos. Y dentro de la tradición más hindú, pues tenemos otros curiosos. Por ejemplo, tenemos los Charvaka. Los Charvaka son curiosos porque es un naturalismo totalmente materialista, donde no se acepta en absoluto la idea de Dios, en donde se dice que el universo está formado por 4 elementos combinados en distintos grados de proporción. Es un sistema muy parecido al de los presocráticos, al que pudiera ser el de Tales de Mileto, por ejemplo, y en donde no hay nada trascendente, no hay otro mundo que las cosas existen por sí mismas, etc. Es curioso que en la India, que se supone que es un país tan místico y tan religioso, haya tenido éxito pues una escuela muy antigua, totalmente materialista, y que no haya tenido nunca ningún problema ni ningún oponente destacado, sino que se les ha permitido funcionar con toda libertad. Tenemos el shivaísmo de Cachemira. Es un sistema curioso porque es lo que más se parece a una religión tradicional, a una religión del libro. Se toma la figura de Shiva, que es una de las
de las representaciones indias de la divinidad, un dios, por decirlo así, con sus mitos y sus símbolos como deidad suprema que controla al mundo, que ayuda, que premia, que castiga, en unos parámetros muy semejantes a los de las religiones del libro, y que no ha tenido excesivo éxito, pero que también merece la pena de mencionarse aquí. O tenemos, por ejemplo, el que más fama ha adquirido de todos los sistemas heterodoxos, que es el tantrismo. El tantrismo, que surge en la India en tiempo inmemorial, tarda bastante tiempo en catalogarse, es una especie de filosofía de saber hermético que va contra las reglas y que se basa en el principio de que si el conocimiento es bueno, todo conocimiento es bueno, aunque pueda ser reprobable en un momento dado o aunque tradicionalmente la sociedad no acepte algunos de los caminos por los cuales se puede llegar al conocimiento. Dicho de otra manera, el tantrismo busca el conocimiento mediante aquellas experiencias que no están bien vistas éticamente en la sociedad. Existen dos variedades de tantrismo. La palabra tantra no significa más que cordel, hace referencia a un bramante con el que se ataban las hojas que conformaban los libros, los tantras, ¿verdad? Y tenemos lo que se denomina el tantrismo de la mano derecha y el tantrismo de la mano izquierda. El tantrismo de la mano derecha es un intelectualismo hermético. Estaríamos hablando de libros que dan pautas para el conocimiento, son libros no accesibles a todos, que se supone que tienen unas normas peligrosas que no todo el mundo puede aceptar y no todo el mundo debe conocer, sino que únicamente tras una preparación con un maestro y únicamente llevando una vida muy pura y muy ordenada debe una persona acceder a ellos para poder entenderlos sin equivocarse y sin llegar a juicios erróneos. Estaríamos hablando de una filosofía, por decirlo así, para elegidos. Y el tantrismo de la mano izquierda, que es el que más se ha popularizado, es aquel que busca el conocimiento, ya digo, a través de las cosas prohibidas. Entre las cosas prohibidas estaría pues los estupefacientes, estaría el alcohol, estaría el uso indiscriminado del sexo y cosas que han hecho de este sistema pues algo más popular, ¿no? Por el punto de curiosidad que tiene. ¿Cuál sería la idea que subyacería a esto? Si nuestra visión del mundo es limitada por la limitación de nuestros sentidos, pero por ejemplo, si mediante el uso de estupefacientes pudiéramos tener unos atisbos distintos de la realidad, pues el uso de estupefacientes estaría justificado siempre con un control, siempre con unos límites, siempre bajo una estricta supervisión, para luego intentar, sin los estupefacientes, conseguir esa misma percepción que hemos tenido. O sea, que sería simplemente una manera de saber a qué es lo que tenemos que aspirar o a qué es lo que tenemos que llegar. Si el uso de estupefacientes históricamente está mal visto o está prohibido, pues esta práctica evidentemente ha de hacerse en la clandestinidad y está rodeado pues de un aura de peligrosidad y un aura de inmoralidad, pero no deja de ser una búsqueda del saber. Lo mismo puede decirse del sexo. Si se nos dice que nosotros no somos realmente un ente individual, sino que somos parte del cuerpo divino, es algo difícil de percibir. Nosotros no podemos salirnos de nuestro cuerpo. Pero si, por ejemplo, en un acto sexual muy controlado, muy preparado, muy satisfactorio, en el momento más orgiástico, tuviéramos o pudiéramos tener durante unos breves segundos una pérdida de nuestra sensación de yo, de nuestra conciencia, si pudiéramos sentirnos fusionados con otro ser, en donde se perdieran los límites entre lo que soy yo y lo que es lo otro, pues eso sería un atisbo de lo que se pretende conseguir, y en ese caso el sexo pues sería una herramienta de percepción distinta de las cosas. El tantrismo ha tenido pues buena y mala fama, ¿no? Según entre qué personas se haya tratado, y es otra forma también curiosa de sistema heterodoxo.
Podrían mencionarse otros, por ejemplo, el Din-e-Ilahi. El Din-e-Ilahi es una nueva religión, no de mucho éxito, creada en el siglo XVI por el emperador Akbar. El emperador Akbar, de la dinastía de los mogoles, era musulmán, gobernaba sobre un país de millones de indios y tenía problemas, evidentemente, en su corte con las dos religiones. Intentó en su momento crear una nueva religión que aunara los principios de hinduismo y de islamismo. Tuvo bastante éxito durante su vida, aunque después de su muerte esta forma nueva de religiosidad y esta concepción del mundo pues se perdió. Sin embargo, quedó como legado de esta religión una tradición de congresos religiosos, por así decirlo. Él fomentó en su corte el diálogo interreligioso, reunió a sabios hindúes, a sabios musulmanes, sufíes, cristianos, budistas, mazdeístas y de distintas fes, y fomentó en la India una tradición de diálogo y una tradición de consenso. A partir del siglo XVIII también influye en las ideas de la India la fe Bahá'í, surgida en Persia, y un intento mucho más interesante podría ser el que tuvo lugar a finales del siglo XIX con la teosofía, que aunque no surge en la India, pero luego es en la India donde tiene su sede, en Madrás, concretamente en la localidad de Adyar, y que intenta otra vez un sincretismo entre las religiones, pero no únicamente entre las religiones actuales o del momento, sino entre las religiones incluso extinguidas. La idea era tomar de todas las religiones lo mejor con vistas a hacer una religión universal. Estaba basado, sin embargo, principalmente en el hinduismo, o sea que estaríamos hablando de un intento religioso sobre una base panteísta, monista panteísta, como es el hinduismo, con los conceptos de karma, de ley de causa y efecto, con el concepto de metempsicosis, de transmigracionismo, de reencarnación de las almas, añadirle todos aquellos puntos interesantes que hay en el Islam, en el cristianismo, y no solo en estas, sino también, por ejemplo, en la religión de los egipcios o en las religiones mesopotámicas. Este intento, pues, tuvo bastante éxito durante unos años, pero luego pues se vio desvirtuado por una serie de prácticas de índole espiritista que quitaron categoría a estos movimientos. Este tipo de iniciativas ha continuado en la India. A partir del siglo XIX surge lo que se llama el neohinduismo, que sería una actualización del Vedanta a los tiempos modernos, y que diversos pensadores han intentado explicar y han intentado preconizar. Ha de decirse que el hinduismo y sus teorías filosóficas gozan de muy buena salud. No han sido rebatidos, no se han reducido por la misma amplitud de sus ideas, no han entrado en conflicto con otras religiones, sino que otros sistemas de pensamiento, cuando se han acercado al hinduismo, han hallado cabida en él por la misma amplitud que estas teorías tienen. Entonces, en las formas religiosas de la modernidad, en el New Age, en lo que puede augurarse que puede ser el pensamiento religioso de las próximas décadas o de los próximos siglos, hay un alto contenido de hinduismo, no por proselitismo del hinduismo, no porque el hinduismo así lo quiera, sino un poco por lógica, a la vez que otras religiones han visto que sus postulados y sus teorías iban poco a poco quedando anacrónicos y siendo más rechazados por la sociedad o entrando más en conflicto con la ciencia. No ha sido así con el hinduismo, con lo cual yo me atrevería a decir que en cualquier forma religiosa del futuro habrá una gran cantidad de los elementos que hemos mencionado aquí. Y nada más.